Lucas capítulo 16, verso 9, pero en todo el Evangelio de Lucas, de que Jesús está diciendo que hay que tener mucho cuidado con riqueza, hay que usarlo porque, como dijimos ayer, la salvación no se gana por sí solo. Es decir, cuando yo me salvo, no me salvo solo, sino me salvo como parte del cuerpo de Cristo. Yo lamento y voy a señalar los muchos hermanos, y quizás yo soy uno de ellos también, o por lo menos a veces me porto así, que buscamos una salvación aparte, ¿verdad? Queremos nuestra salvación, mi salvación personal, pero los hermanos de la iglesia están por su lado y me mantengo separado. Quizás asisto al culto, pero si hay un hermano necesitado, entonces no le alcanzo la mano, porque yo tengo lo mío, él tiene lo suyo y eso es problema suyo. Jesús dice, cuidado con eso, cuidado con esa actitud. Tú no te salvas solo, Jesús no viene por ti, Jesús viene por su novia, que es la iglesia. Jesús viene por su iglesia. Y si tú no eres parte de la iglesia, entonces no serás salvo. O sea, como dijimos ayer, la iglesia es la esperanza del mundo, porque la iglesia es la muestra de la presencia del reino de Dios aquí en este mundo. Es la realidad del siglo venidero. Y cuando llegamos a Juan, vamos a ver ahí que lo que Juan dice es que él que ha recibido y creído en Cristo Jesús, ya ha pasado de muerte a vida y ya no enfrenta más el juicio, ya no es condenado, no es condenado. No hay ningún juicio para esa persona porque esa persona ya ha pasado de muerte a vida y eso no se le será quitado. El reino de Dios es una extensión de esta vida. Nosotros muchas veces pensamos en el reino de Dios como cosa aparte. Tenemos este mundo, llega Cristo, termina este mundo y comienza el otro mundo. Pero el mundo venidero es una extensión de este mundo. Lo que se logra aquí en este mundo es preservado por la eternidad. Así que si yo no me llevo bien con el pueblo de Dios aquí en esta tierra, ¿qué me hace pensar que yo me voy a llevar bien con el pueblo de Dios en el cielo? Si yo no puedo comportarme bien con los hermanos en la iglesia hoy, ¿cómo pienso yo que voy a pasar la eternidad con ellos? ¿Que de repente yo voy a cambiar? Hoy, ahora sí, los amo mucho. No, no pasa así. Si yo no los amo hoy, no los amaré por la eternidad tampoco. Así que la eternidad ya ha comenzado para nosotros. Es una realidad ya presente en nosotros y comenzamos ya a vivir, sobre todo en nuestras relaciones con el pueblo de Dios, como ya estamos en el reino de Dios. Como esa realidad ya se está marcando nuestra realidad aquí en la tierra. Y así nos llevamos, así nos portamos, así nos conducimos en las iglesias entre los hermanos. Es una realidad que ya comienza a tener influencia sobre nuestras vidas. Entonces Jesús está diciendo, no piensen que pueden vivir su vida aparte y llegar al cielo y ser recibido en las moradas eternas. Porque el reino de Dios sobre todo es una sociedad. Tenemos esa imagen del cielo como vamos a estar ahí flotando por el aire en las nubes y cada cual tiene su nube y tiene su arpa y toca arpa por toda la eternidad. Esa no es la imagen bíblica. La imagen bíblica es de una sociedad redimida, una sociedad redimida. Y por eso se llama reino, porque un reino es una sociedad. En la antigüedad no se marcaban los reinos por las fronteras nacionales. Así no se marcaban los grupos políticos, o sea, las entidades políticas que nosotros llamamos nación, sino fue la relación del pueblo en sí que marcaba eso como pueblo. Muchas veces fue la etnicidad que marcaba eso, pero más allá también fue donde se podía extender la relación del pueblo, ese fue parte del pueblo.
no habían fronteras en sí. Y así es con el reino de Dios también. Es una sociedad, no es un lugar geográfico en sí que defina el reino de Dios, sino es la relación que tenemos los unos con los otros en esta nueva sociedad que Dios está formando a través de los redimidos. Y aquí en el Evangelio de Lucas, Jesús habla mucho de riqueza para avisar que no se puede estar aferrado a las cosas de este mundo y todavía ser parte del reino de Dios. Eso no es posible. Hay que vivir dentro de esa sociedad, no comenzando cuando Cristo venga, sino comenzando ya. Ya entramos y ya vivimos dentro de ese reino y ya nos portamos los unos con los otros de esa manera. Y una de las reglas de ese reino, como se ve en el Sermón del Monte, es que yo tengo que cuidar de los demás. Yo tengo una obligación a mi hermano de reconciliarme con él, de ayudarle en su necesidad, de amarlo de corazón, de perdonarlo en toda instancia, Mateo capítulo 18. Y aquí en el Evangelio de Lucas también, de compartir mi riqueza con los que están en necesidad. Porque si no lo hago ahora, entonces no seré recibido en las moradas eternas. Por mis acciones yo demuestro que yo no soy parte de ese cuerpo de Cristo, que yo no tengo relación con Cristo, porque tener relación con Cristo significa tener relación también con su cuerpo. Es ahí, cuando yo me salvo, Dios me injerte dentro del pueblo de Dios, yo soy parte del pueblo de Dios, y es como parte de ese pueblo que yo vivo. Es ahí donde saco mi identidad. No es una salvación personal, es una salvación colectiva que vamos a experimentar como los seguidores de Jesucristo. Juntos somos la novia a la cual Jesús viene para buscarla. Aleluya. Entonces vamos a hablar ahora de la estructura del libro de Lucas. Como había dicho, el libro comienza en el pueblo de Israel, en Jerusalén, en el mismo seno del pueblo de Israel, en el templo, y aún más adentro en el lugar santo. Y es de ahí entonces que comienza a tratar de la vida de Jesús, hablando primero del nacimiento de Juan y después también del nacimiento de Jesús. Pero ahí todavía ya todas las profecías son dirigidas a el hecho de que la venida de Jesús representa la salvación de todas las naciones. Después está el ministerio de Juan, donde Lucas entra en bastante detalle, y después Jesús recibe el ungimiento de Dios, es decir, la manifestación de su santidad a través del bautismo. Y el bautismo significa para los escritores del Evangelio el momento en que Jesús es comprobado, no como Él es adoptado. Eso fue una herejía que fue rechazada por la iglesia primitiva, sino el momento en que Dios fue comprobado, Jesús fue comprobado como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y la razón por la cual es que las aguas del bautismo para la iglesia primitiva representaban aguas de juicio. Quizás se recuerdan del pasaje de Romanos capítulo 6, 1 a 4, donde dice que cuando nosotros nos bautizamos, nos identificamos con la muerte de Cristo. Bueno, la muerte de Cristo es el juicio de Dios sobre el pecado. Lo que pasa en el bautismo es que yo acepto la condenación de Dios sobre mi pecado, que es llevado ahora por Jesucristo. Ahora, si yo entro ese agua, por supuesto, por mi propia cuenta, entonces no salgo. Porque si entro por mi propia cuenta, entonces la condenación es mía y es propia, es correcta. Pero nosotros entramos en esas aguas de juicio en Cristo Jesús. Es decir, es por fe que entramos en esas aguas, y aunque en ese momento renunciamos la carne, crucificamos la carne,
juntamente con Cristo Jesús, salimos de esa muerte con una justicia que no es propia, sino es la justicia de Jesucristo. Entonces nosotros hacemos un cambio. Yo le doy a Jesucristo mi naturaleza pecaminosa y Jesús me da a mí su naturaleza perfecta. Y yo la recibo y salgo del agua del bautismo, ahora justificado delante de Dios. Y es entonces que puedo recibir el Espíritu Santo. Ahora sí, puedo recibir el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no puede morar con ninguno que no sea santo. Si la santidad de Dios desciende sobre uno que no es santo, lo va a destruir. Ese es el asunto. Lo que demuestra el bautismo de Jesús, entonces, y la razón por la cual es un punto de transición aquí en el Evangelio de Lucas, es porque Jesús en ese momento demuestra que Él es el portador del Espíritu Santo. Él entra en las aguas de juicio, ¿verdad? Él entra en las aguas de juicio y al salir es vindicado por Dios. Entonces yo entro como pecador en las aguas de juicio y soy buscado. Soy condenado porque yo soy pecador. Jesús entra en las aguas de juicio y Él sale y recibe el Espíritu Santo. Es decir, que Dios lo declara a Él Hijo perfecto, portador del Espíritu de Dios. Él puede entrar en esas aguas de juicio y ser vindicado, porque Él es perfecto. Él es el Hijo de Dios. Y ahí se demuestra en el bautismo lo mismo que va a pasar ahora después en su crucificación. Él va a ser crucificado y en ese momento Él será también vindicado de Dios. A pesar del hecho de que Él entra en el juicio de Dios, llevando todos los pecados del mundo, sin embargo, Él como hombre perfecto es vindicado por Dios, resucitándole. Y así se entiende el bautismo también. Es una muerte y una resurrección simbólica de lo que va a pasar con nosotros a fin de los tiempos, pero también lo que pasó con Jesucristo en su bautismo y después en su crucifixión. ¿Se entiende? Entonces Jesús es revelado en ese momento como el ungido de Dios. Después Lucas da la genealogía de Jesús, que hemos señalado ya que comienza con Adán. Una vez más, Lucas afirma que esta salvación no es solamente para el pueblo de Israel, sino es para todas las naciones. Por esa razón, él se retrasa hasta el mismo Adán. Y él entonces de ahí dice que Jesús representa toda la raza humana. Y después Jesús es tentado, como en los otros evangelios. Y después lo que más notamos aquí es que el ministerio de Jesús en Galilea es muy corto en comparación con los otros evangelios. Es solamente de los capítulos 4 a 9, mientras que en Mateo, por ejemplo, es del capítulo 4 hasta el capítulo 16. Él se mantiene ahí. Pero en Lucas es bastante corto el ministerio en Galilea y después va directamente para Judea y tiene un ministerio en Judea también. Y de ahí entonces ya en camino a Jerusalén. Así que Lucas enfoca toda esa parte del ministerio de Jesús que tiene que ver con Judea y con Jerusalén. La gran mayoría de su libro está dedicado a eso, una vez más, para demostrar que Jesús nace dentro del pleno seno de la fe de Israel. Él no es como Simón Mago buscando levantarse una nueva religión. Esa no es la idea, sino Jesús es el representante, el mismo aprobado por Dios, el representante ungido de Dios del pueblo de Israel. Incluso solo uno hereda las promesas del Antiguo Testamento.
y es Jesús. Porque la única manera en que uno puede heredar las promesas del pacto del Antiguo Testamento es por guardar la ley. Es la única manera en que se puede heredar. Pero hay uno solo que ha guardado la ley perfectamente, y eso es Cristo Jesús. Entonces, en ese momento, Él llega a ser el heredero de todas las promesas del Antiguo Testamento, y todo aquel que se encuentra en Él, ahora también llega a ser, como dice en Efesios, co-ciudadano y co-heredero de las promesas de Dios. Yo también soy ahora israelita. Ese es el argumento de Pablo. Él dice que Jesucristo derrumbó el muro de división y de los dos pueblos ha hecho uno, él dice. Y quiere decir, como él dice en Romanos capítulo 10, que yo soy el olivero silvestre. Yo soy una rama aparte del pueblo de Israel que Dios por su gracia me ha injertado ahora dentro del pueblo de Dios a través de Cristo Jesús. Y yo también, a pesar del hecho que yo nací lejos del pueblo elegido por Dios, sin embargo, yo ahora soy co-ciudadano y co-heredero con los de Israel a través de Cristo Jesús. Y quiere decir también que los de Israel también deben entrar en las promesas del pacto a través de Cristo Jesús. Porque hay un solo heredero de las promesas del Antiguo Testamento. El que guardó perfectamente la ley. Y eso es Jesucristo. Y por eso en el Nuevo Testamento hay esa confusión entre el pueblo de Israel y la iglesia. Yo diría confusión porque nosotros lo leemos y nos confundimos, no porque Dios no está claro. Pero en el Nuevo Testamento lo que revela es que nosotros somos hechos parte del pueblo de Dios a través de Cristo Jesús. Y ahora yo voy a solicitar mi pasaporte de Israel. ¿Y ustedes? No, ya lo tengo. El pasaporte es el Espíritu Santo, el sello de Dios sobre mi vida. Ese es mi pasaporte. Entonces ya en camino a Jerusalén, tenemos ya muchas de las historias. Una historia que no se encuentra en los otros evangelios es la historia de Zaqueo en el capítulo 19. Y ahí también notamos algo muy particular. Jesús dice en dado momento, después de cenar con Zaqueo, que ahora, hoy día, la salvación ha llegado a esta casa, ¿verdad? ¿Se acuerda de esa cita? ¿Qué es lo que provoca a Jesús decir eso en ese momento? ¿Qué ha hecho Zaqueo? Así es, él devolvió mucho de lo que él había robado, 4 veces creo que fue, sí, el hermano dice que Zaqueo tomó la iniciativa para acercarse a Jesús, y eso es parte de su salvación, sin duda. Pero es en la redistribución de sus posesiones que Jesús declara en ese momento, ahora sí, la salvación ha llegado a esta casa. Es una demostración que la salvación se ha hecho realidad en la vida de Zaqueo. Y una vez más demuestra el interés del Evangelio de Lucas en las cuestiones económicas. Jesús se preocupaba por el bienestar de todo su pueblo y avisaba fuertemente contra la acumulación de las riquezas aquí en la tierra. Y eso sale muy claro otra vez en la historia de Zaqueo. Después el ministerio en Jerusalén y, como he dicho, la limpieza del templo es lo que al final provoca a las autoridades de tomar medidas en contra de Jesús. Porque ahora Jesús está intentando contra lo que es el mismo corazón de la ganancia de los poderes religiosos,
en la ciudad de Jerusalén. Entonces eso provoca ahora la reacción. Ellos no lo querían antes, ya estaban hablando de matarlo, pero al ocurrir esto, ya eso es el punto último. Ya en ese momento dicen que él tiene que morir. Y ahí entonces sigue los eventos de la pasión hasta la ascensión. Este es el único libro que incluye la ascensión, o el único evangelio que incluye la ascensión de Jesucristo dentro de su evangelio. Es una repetición más o menos de lo que había pasado al principio de Hechos, pero aquí lo incluye también Lucas como parte de su capítulo final. A ver si hay alguna pregunta acerca de la estructura de Lucas. Una vez más, él enfoca mucho en la ciudad de Jerusalén y el templo mismo como el centro de relato de la historia de Jesús, demostrando una vez más que Jesús nunca salió de su pueblo, siempre fue parte del pueblo de Israel y es ahí que fundó ahí el movimiento de fe de los cristianos, estableciéndose como el Mesías y como el Hijo de Dios. Impacto teológico de Lucas, brevemente, Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Hay muchas citas del Antiguo Testamento, incluso más aquí en Lucas que en los otros evangelios. Jesús es el portador del Espíritu Santo, eso es algo nuevo. No es que no se menciona en los otros evangelios, sino que aquí se enfoca en el evangelio de Lucas. El Espíritu Santo no juega un papel tan protagónico en los otros evangelios. Quizás se podría hablar del evangelio de Juan. Sin embargo, aquí en Lucas hay un enfoque importante en la presencia del Espíritu en la vida de uno, y la razón es por la influencia, digo yo, de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo era el apóstol que más destacaba la necesidad de recibir el Espíritu Santo para poder ser salvo. La recepción del Espíritu Santo es una muestra de la salvación en nuestras vidas. Es decir, que ese Espíritu debe estar presente. Pablo dice en capítulo 8 de Romanos que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Sencillamente dicho, no se puede hablar de que el Espíritu viene y se va, sino el que recibe el Espíritu Santo es de Cristo. Desde ese momento, pertenece a Cristo, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Así que yo tenía algunas experiencias en las iglesias donde se permitía a personas manifestar en la iglesia que no llevaban vidas dignas del Evangelio, es decir, que estaban metidos en pecados muy públicos. Sin embargo, se permitía que se manifestara en la iglesia, y yo tenía que decir a los hermanos, el que no demuestre el fruto del Espíritu tampoco puede demostrar el poder del Espíritu. No estamos en la brujería aquí, el Espíritu Santo no monta a la gente. No, el Espíritu Santo se recibe, y cuando se recibe mora dentro del creyente y se manifiesta desde dentro de la vida del creyente. Así que no separemos, por favor, el fruto del Espíritu Santo de los dones del Espíritu Santo. El que no tenga fruto no puede tampoco tener dones. Lamento decirlo. Esas dos cosas van juntos. Así que si un hermano persiste en su pecado, yo diría que esa manifestación que trae a la iglesia no es de Dios, a menos que represente una verdadera conversión en ese momento, ¿verdad? Pero si él viene, se manifiesta, se va y vuelve a su vida pecaminosa, entonces yo diría, no, eso no va. Así no funciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de la vida del creyente, lo llevamos con nosotros. Y de ahí se manifiesta, desde dentro, no de afuera, desde dentro. Amén. Entonces, aquí tenemos a Jesús como el portador del Espíritu, y eso significa
que el Espíritu Santo ha llegado a la humanidad. Es algo que era imposible. No puedo exagerar la importancia del relato del día de Pentecostés, porque de repente la santidad de Dios, que fue restringida a los atrios del templo, es ahí donde se practicaba y se cuidaba y se renovaba la santidad de Dios en el pueblo de Israel. Esa santidad ahora se manifiesta fuera del templo. Y la razón es porque ahora yo, como justificado por el sacrificio de Jesucristo, puedo ser portador del Espíritu Santo. Yo mismo puedo ser. Yo no tengo que ser sacerdote, no tengo que estar dentro de los atrios del templo. Yo puedo en mi vida diaria, en mi casa, en mi trabajo, en mi recreo, manifestar la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Yo lo llevo conmigo. Yo soy portador de la santidad de Dios. Una cosa que era imposible, porque el Espíritu de Dios no puede morar con nada pecaminoso. Sin embargo, ahora que tengo la justicia de Dios, que Dios me ha regalado a través de Cristo Jesús, el Espíritu Santo mora conmigo y yo lo llevo por dentro, porque Dios ha abierto ese camino hacia la eternidad a través de Cristo Jesús. Ahora, ese Espíritu ha llegado a la humanidad. La única manera que nosotros vamos a sobrevivir el fin del mundo, la llegada de Dios Santo a esta creación, es porque estamos en el Espíritu. Es la única manera que se sobrevive uno. Todo lo que no está del Espíritu de Dios será destruido. Porque no puede morar con un Dios Santo. Entonces, cuando Dios llega, cuando Él se manifiesta al final de los tiempos, lo que va a pasar es que toda la creación será santificada. Es decir, que la santidad de Dios va a entrar en toda la creación. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, dice las Escrituras. Todo será renovado por la santidad de Dios y esa santidad ahora santifica toda la creación, incluyendo a nosotros mismos, que estamos ahora parte carne y parte espíritu. Todavía tenemos esa lucha aquí en esta vida. Sin embargo, cuando llega la santidad de Dios, entonces en ese momento el Espíritu de Dios llena toda la creación. Y nosotros también, como parte de Dios, teniendo su Espíritu, también formamos parte de esa nueva creación. Pero todo lo que no tenga el Espíritu de Dios no se salvará. No puede salvarse. Yo siempre hago la comparación entre fuego y papel. Por más que el fuego quiere ser amigo de papel, no puede. Porque tan pronto que se acerca, el papel se prende fuego y se destruye. Bueno, nuestro Dios es un fuego consumidor, dice la Biblia. Y cuando Él se acerca a todo lo que no sea de Él, lo que no es de Él es destruido en ese momento. Cuando Dios aparece al final de los tiempos en la creación, el resultado será que se van a deshacerse los elementos de la creación, dice la Biblia. Y de ahí sale entonces un nuevo cielo y una nueva tierra donde la justicia mora, dice en 2 de Pedro capítulo 3. Así que eso es lo que esperamos y eso es la importancia de la llegada del Espíritu Santo. Y es Lucas quien elabora esa importancia a través de su evangelio. Como habíamos dicho ya, Jesús es el Salvador del mundo y el reino de Dios traerá paz y justicia para todas las naciones. Al final de Malaquías, donde profetiza que llegará el mensajero para volver los padres a los hijos, o si no, Dios maldecirá la tierra con una maldición.
Y es una referencia que es tomada como una referencia a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es el último mensajero del pacto del Antiguo Testamento. Desde el momento en que llega Jesucristo, entonces se anuncia el nuevo pacto. Cuando Él establece la Santa Cena, Él dice, esta copa es un nuevo pacto en mi sangre, dice Él. Entonces, este nuevo pacto no viene a través de la ley, que fue debilitada por nuestra carne. Es decir, que no somos capaces de cumplir la ley. Nadie es capaz de cumplir la ley. Y si la ley es la única vía de la salvación, entonces nadie se salva. Pero el nuevo pacto ahora abre un nuevo camino, no a través de mis obras, no a través de mis logros, sino a través del logro de Jesucristo. Ahora mis pecados son perdonados, gracias a Dios, a través de Jesucristo. Y ahora yo tengo esperanza de poder morar eternamente con un Dios santo, porque a través de Jesucristo he recibido primeramente justicia, es decir, que yo soy justificado frente a la ley. Antes yo era acusado por la ley. La única función de la ley, dice Pablo, es para condenarme. Aunque fue dado para el bien, resultó en mal, porque mi carne me ponía en una posición donde la ley tenía una sola función en mi vida, y es de condenarme. Lo único que la ley puede hacer por mí es acusarme. Y si yo me quedo acusado, no me salvo. No hay manera. Pero la justicia de Jesucristo, que me es dada a través de su muerte y resurrección, ahora me pone en posición para recibir la santidad de Dios en mi vida. Aunque yo sigo siendo pecador en mi carne, hay una nueva vida que se ha nacido dentro de mí. 1 Corintios capítulo 5, verso 17, ¿verdad? Nueva creación es. Y es interesante también que la traducción muchas veces dice nueva criatura es, pero la palabra es nueva creación es. Quiere decir que cuando yo soy renovado por Jesucristo, yo llego a ser parte de la nueva creación. O sea, la nueva creación se va a manifestar desde adentro de la creación existente. Es parte de esta creación, es algo que Dios está obrando ya dentro de mí. De la misma manera que mi vida eterna se manifestará a final de los tiempos como parte de mí, ya es parte de mí, así de la misma manera la nueva creación será manifiesta a través de la venida de Jesucristo. Entonces, toda esa nueva realidad que Dios ya está obrando entre nosotros va a ser manifestada al final de los tiempos. Eso ya va a ser revelada. Y toda la creación participa en eso. Romanos capítulo 8 es uno de los capítulos más contundentes de todas las escrituras. Porque ahí Pablo habla del hecho de que toda la creación gime a una esperando la revelación de los hijos de Dios. Así que toda la creación está esperando ser librado, como dice más allá en ese mismo texto, librado de la frustración, de la vanidad. Y toda la creación va a participar en la nueva realidad de Dios al final de los tiempos. Y eso está ocurriendo porque el Espíritu de Dios ya está obrando en mí. Nosotros somos la salvación del mundo. ¿Cómo es que yo puedo llegar en un vecindario y simplemente haciendo presencia se van los drogadictos, se van los traficantes, se van las prostitutas, las casas de los traficantes se queman, todo el vecindario comienza a cambiar, el gobernador me quiere ayudar ahora a renovar toda la estructura de esa ciudad? ¿Cómo puede ser eso? Es porque yo llevo dentro de mí el Espíritu de Dios. Y todos nosotros tenemos ese mismo poder. Está ahí. Es un poder transformador. Y simplemente tenemos que llegar, ser fiel a lo que es Dios en nosotros. Y siendo fiel, Dios hace la obra.
Yo no tengo que hacer nada. Incluso les voy a compartir un secreto, poca gente lo sabe. Dios no nos necesita. Dios no nos necesita. Si Él quiere hacer algo, Él puede hacerlo. Él tenía el poder. Sin embargo, Él nos incluye en eso y nos envía a nosotros a hacer su presencia en el mundo. Y es una presencia transformadora. Y por eso enfoca Lucas tanto en la injusticia social. Él está diciendo, nosotros la iglesia debemos ser la solución de los problemas sociales del mundo. Eso yo creo de corazón, hermanos. La iglesia local es la esperanza del mundo. Somos nosotros. Si alguien va a cambiar el mundo, es nosotros. No es ningún otro. Es a nosotros que toda la creación espera y porque toda la creación gime. Toda la creación, no solamente la gente, sino toda la creación espera la llegada de los hijos de Dios. Así que vayan trabajando en eso, porque no hay límite a lo que podemos nosotros alcanzar. Eso creo yo. Bien. Procedemos entonces con el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito por el discípulo amado por Jesús, así se autonombra en el Evangelio. Él da testimonio, lo menciona en el capítulo 20 y también en el capítulo 21, que es el discípulo amado que da testimonio a estas cosas. Su estilo es muy relacionado con las epístolas de Juan y el Apocalipsis de Juan. Quiero decir, si uno conoce el griego un poco, el estilo del Evangelio es muy comparable con el estilo de escrito de las epístolas y del Apocalipsis. Ahora, el Apocalipsis, Juan se autoidentifica ahí como Juan. Y las epístolas también se identifica como Juan. Eso quiere decir que el autor de este Evangelio es probablemente la misma persona. Y por la tradición así tenemos esa afirmación también, que fue Juan, el discípulo de Jesús, quien escribió todas estas obras. Yo he examinado y he leído los argumentos de los que dicen que hay un estilo distinto en las tres obras, y yo no sé lo que no se me está ocurriendo a la vista, pero al leer las obras yo digo que el estilo es igual. Es la misma persona quien compuso esas obras. Utiliza las mismas expresiones, a cambios de vocabulario, por supuesto, porque se trata de distintos temas. Sin embargo, su forma de escribir es muy, muy similar. Los manuscritos más tempranos son de Juan. Hay unos trozos que tenemos de Mateo y también de Marcos. Estaba mencionando a algunos de los hermanos esta mañana que hay un pequeño trozo de los rollos del Mar Muerto que algunos piensan que representa el Evangelio de Marcos. Lo interesante de eso es que los rollos del Mar Muerto, tenemos un términos ad quem, que es el año 50 después de Cristo, que no fueron escritos más allá de esa fecha. Entonces, si ese es un trozo del Evangelio de Marcos, entonces eso pone la fecha de la escritura de Marcos antes de la fecha 50 después de Cristo. Estamos hablando dentro de 20 años de la crucifixión de Jesús. Y con la cita que nosotros leemos esta mañana, o más temprano, de Clemente de Alejandría, es posible que fue escrito todavía cuando Pedro vivía. Y eso quiere decir que antes del año 64, cuando se supone que Pedro fue asesinado por Nerón en la persecución de los cristianos después del fuego de Roma. Así que eso pondría la fecha del Evangelio muy temprano. Sin embargo, los manuscritos más tempranos que están completos son los de Juan. Tenemos varios ejemplos de Juan circulando a una fecha muy temprana, y eso es un poco extraordinario porque se supone que Juan fue escrito después
de los otros evangelios. Se pone la fecha de Juan más allá del año 70. Entendemos de la tradición de la iglesia que Juan es el que más largo vivió, más años vivió en su vida. Él murió alrededor de 90 años, se supone, según la tradición, y murió de la vejez. Así que él fue el que más tarde escribió, se supone, su evangelio. Yo no estoy completamente seguro de eso, y la razón es por lo que hablamos ayer. Yo no sé si se acuerda, pero yo estaba presentando ahí en la pantalla el pasaje de Nahum capítulo 2. ¿Se acuerdan de eso? Donde habla de aquel que ascendió soplando en la cara. Bueno, me parece que esa tradición de interpretación fue utilizada por Juan en su evangelio en el capítulo 21, o el capítulo 20, perdón. Y eso quiere decir que Juan tenía familiaridad con eso y lo relacionó con uno de los salmos que da sentido al primer día de la semana. Y es un poco involucrado y ni me acuerdo exactamente cómo procede ese argumento, pero parece que Juan preserva en su capítulo 20 una tradición que es más antigua de los otros evangelios, o por lo menos que ellos no captaron en presentar la misma información, porque ese pasaje de Nahum que es incluido en el Evangelio de Juan representa una tradición de interpretación acerca de Jesús como el preservado por Dios, como hablamos ayer. Y eso está presente ahí y representa, por lo que yo veo, una forma más primitiva del relato de la resurrección de Jesucristo que la que se encuentra en los otros evangelios. O por lo menos Lucas y Marcos no entendieron el significado de eso, ni tampoco Mateo lo incluye en lo de él, aunque él incluye en Mateo 2:23 la parte de que Jesús era profetizado como el Nazareno. Sin embargo, hay evidencias de que Juan también tiene por lo menos partes de su evangelio que son muy antiguas, quizás más antiguas de la tradición de los otros evangelios. Bueno, todas las atribuciones históricas señalan a Juan, entre ellos el más importante es el de Ireneo, que fue, como hemos mencionado, el discípulo de Policarpo, quien fue el discípulo de Juan mismo. Eso quiere decir que dentro de 2 generaciones es como yo hablar de mi abuelo. Bueno, seguramente Ireneo conoció a su abuelo. También probablemente conoció a Juan. Y así también se puede dentro de 2 generaciones tener un testimonio que Juan fue el autor del Evangelio de Juan. Así que eso es una evidencia bastante contundente. Bueno, como ya hemos dicho, el Evangelio de Juan enfoca mucho más las enseñanzas de Jesús, resalta la relación que Jesús tiene con el Padre. Eso es algo que se nota en los otros evangelios, pero la identidad de Jesús con el Padre es algo que es resaltado en el Evangelio de Juan. Y en cierta parte, por ejemplo, Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Y Él entonces de esa manera se identifica como el Hijo de Dios. Yo quisiera que fuesen al final de capítulo 8, que me hagan el favor, porque hay un pasaje donde se explica mucho a través de este relato. Así dice, comenzando en el verso 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que Él guarda mi palabra, el que guarda mi palabra nunca verá muerte.
Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el que murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos se fue. Lo importante de este pasaje es el hecho de que ellos quieren apiedrar a Jesús después de que Él diga, yo soy. La razón es que Jesús está reclamando el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se revela a Moisés, Él dice, yo soy el quien soy. Entonces, al oír Jesús decir yo soy, probablemente usó el mismo nombre de Dios para decirlo. Él simplemente dijo yo soy, y ellos entonces reconocieron que Él había reclamado para sí mismo el nombre de Dios. Y por eso levantaron piedras y querían matarlo en ese momento. Incluso todas las frases que comienzan con yo soy en el Evangelio probablemente fueron usadas por Jesús para identificarse con el Padre. Jesús estaba diciendo, yo y el Padre somos un solo Dios. Yo soy Dios, Él dice. El Padre y yo somos uno. Y eso también es lo que Juan reclama en su prólogo del Evangelio. Entonces también reclama para Jesús la divinidad. Y el Evangelio es muy profundo y a veces difícil de entender. Juan obviamente representa una tradición completamente distinta de los otros evangelios. No únicamente utiliza materia que no se encuentra en los otros evangelios, pero su forma de entender la vida de Jesús también es una forma más profunda, más detallada y también que enfoca más en las cualidades divinas de Jesús. Ok, yo estaba recopilando todos los yo soy. Hay muchos en verdad, se dice que hay 7, pero en verdad hay más de 7. En el capítulo 6 solamente hay 4 instancias donde Jesús dice yo soy el pan de vida, yo soy el pan del cielo, el pan viviente. Así que hay muchas maneras en que Él reclama ser el pan de Dios. La resurrección y la vida, la puerta, el camino y la verdad, también la vida, el buen pastor, gracias. ¿Algo más? Hay más. Muy bien, pero esa es la manera en que Jesús se presenta ahí en el Evangelio de Juan.